Bueno, y continuamos desde Bogotá, en Colombia, solo días del plebiscito de este domingo en el que la población colombiana tendrá que decidir entre un sí o un no, a favor o en contra del acuerdo de paz negociado con las FARC. Quienes lideran esta campaña por el no, la campaña por el rechazo, es el Centro Democrático. Para hablarnos de sus argumentos, para ofrecerle una respuesta a esas víctimas que están dispuestas a perdonar, nos acompaña el senador por el Centro Democrático, Iván Duque, a quien le damos la bienvenida, senador. Gracias. Gracias, Ángela. Muy buenas noches a usted. Tuvo la oportunidad, senador, de escuchar parte del testimonio poderoso de Fabiola Perdomo. Hoy hicimos varias entrevistas que vamos a estar presentando a lo largo de la semana de víctimas, soldados que han quedado minusválidos, desplazados, que fueron víctimas de ataques de la guerrilla a sus pueblos, de reinsertados tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Y todos coincidieron que ellos están dispuestos a perdonar. Y me pregunto, ¿cuál es el mensaje de ustedes para ellos cuando ellos dicen, mire, es que perdonar nos libera? El hecho de que perdonemos nos va a hacer un país más feliz y un país más pacífico, viviendo más en convivencia. Bueno, yo siempre he creído una cosa: las expresiones y los sentimientos de las víctimas hay que respetarlos. Y yo creo que el perdón, de la forma en la que ha sido presentado, pues es muy claro que es una expresión autónoma. Uno perdona de adentro de su corazón. Pero más allá del perdón que puedan tener las víctimas, también la sociedad necesita que haya una reparación normativa cuando se transgreden las normas. Y lo que nosotros estamos diciendo acá es que quienes han cometido los delitos más graves de este país no pueden pasar impunemente. Es más, si uno mira los acuerdos, a uno le preocupa mucho que en la reparación de las víctimas no haya ningún compromiso de las FARC, por ejemplo, con la reparación económica. Y descaradamente en entrevistas que dieron el fin de semana, algunos de los cabecillas decían: reparación no es indemnización, como lo dijo Pablo Catatumbo. O más grave aún, como lo dijo alias Joaquín Gómez, que dijo sencillamente que la reparación económica nunca se habló y que eso es responsabilidad del Estado. Y por otro lado, preocupa mucho que en los propios acuerdos los máximos responsables de esos delitos, si entre comillas dicen toda la verdad, no van a pagar un solo día de cárcel y van a poder llegar a cargos de elección popular. Entonces yo respeto profundamente ese sentimiento de las víctimas, creo que es una expresión auténtica de su corazón, pero más allá de esa expresión también hay normas en la sociedad que nosotros debemos garantizar para que la impunidad no genere nuevas violencias. Ya el fiscal de la Nación dijo en conferencia de prensa ayer que si las FARC no entregaban sus propiedades y su dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, iban a tener que responder ante la justicia ordinaria porque ellos tenían las investigaciones. Y esa es la respuesta del gobierno cuando dicen es que si no dicen toda la verdad se van a ir 20 años a la cárcel. Igual se defienden diciendo que ya la fiscal, ¿no?, de la Corte Penal Internacional ha avalado este acuerdo. Por lo tanto, pues hay garantía de que va a haber justicia y de que no va a haber amnistía. Dos cosas. Para los delitos de lesa humanidad. Dos cosas. A mí me parece importante que el fiscal general de la Nación haya pronunciado lo que dijo hoy, pero me parece grave que en los acuerdos, sobre todo en los anexos, venga un proyecto de ley de amnistía, donde en un artículo, en el artículo 7, está diciendo que los delitos conexos al delito político, es decir, los delitos perdonables o amnistiables, serán todos los delitos comunes que se hayan perpetrado para financiar, promover y ocultar lo que llaman la rebelión. Eso le va a abrir cabida para que el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el lavado de activos sean amnistiables. Entonces uno se pregunta, si lo van a volver amnistiable, entonces no van a amnistiar esos recursos. Yo preferiría que el señor fiscal general de la Nación se pronunciara también frente a ese proyecto de ley que está incorporado, que quedaría validado automáticamente si gana el sí. Y frente a lo otro, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, ¿qué ha dicho? Ella ha dicho que ve en el acuerdo unas estructuras de justicia, pero fue muy clara. Ella está buscando penas proporcionales y efectivas. Y yo debo decir, este año, en marzo de este año, la Corte Penal Internacional profirió una sentencia muy interesante contra Jean-Pierre Bemba, por delitos similares en los que han cometido los máximos responsables de las FARC. ¿Cuál fue su sanción? 18 años de prisión. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros frente al caso colombiano? Es entendible que en aras de construir un acuerdo pueda haber una reducción sustancial de la pena. Hemos hablado de penas de 5 a 8 años como penas alternativas. Hemos dicho que no sean en cárceles con barrotes, que sean en colonias agrícolas, para los máximos responsables, permitiéndole a la base guerrillera la desmovilización, el desarme y la reinserción.
pero no la ausencia de pena, porque en ese caso, según la propia carta de la fiscal, no habría ni pena efectiva ni proporcional por esos delitos que han cometido muchos de esos máximos responsables. Los últimos sondeos hablan de que el sí pues va teniendo ventaja, que el no pues va repuntando, pero que de todos modos hay una gran diferencia, que pues en pocos días, algunos dicen, pues va a ser difícil remontar. ¿Qué va a pasar con la oposición si gana el sí? De todos modos, están avalados por la Corte Constitucional, estarían avalados por pues un plebiscito, aunque el umbral, la participación, ¿no?, para que sea válido, pues se redujo sustancialmente, pero de todos modos son las reglas de juego con las que hay que jugar. A ver, Patricia, claramente aquí ha habido un proceso inequitativo. Aquí se redujo el umbral del 50 al 13% por una sola vez, porque los plebiscitos que sigan después del 2 de octubre volverán a tener el 50% de umbral. Aquí se permitió o se impidió el voto en blanco. Aquí se impidió el financiamiento público de las campañas. Aquí se impidió bloquear la publicidad estatal para que no fuera un distorsionante al elector distinto al que fuera, a la que fuera la publicidad propia del proceso electoral. Aquí se permitió que la publicidad pedagógica se convirtiera en propaganda. Hay una pregunta que a la luz de los neurolingüistas es totalmente inductiva, y aún así vamos a ir a las urnas a defender nuestros principios. Y que quede absolutamente claro, nosotros lo que estamos defendiendo acá es la legalidad y la no impunidad. Si gana el sí, nosotros seguiremos en la batalla de estas ideas en el proceso de implementación, pero también veo una cosa muy importante, el no está creciendo mucho en el país. Hay un no que se expresa abiertamente y hay un no silencioso. Y ese no va a dar también una respuesta muy importante el domingo, entre otras cosas, Ángela Patricia. Es muy interesante ver todo el derroche de recursos que está empleando el gobierno, toda la presión, todo el trabajo que está motivando a alcaldes y gobernadores, casi que intimidando que no van a tener recursos si no lo apoyan en la campaña por el sí, y que el no, con argumentos, en el voz a voz, en el diálogo ciudadano, esté creciendo en la manera que lo está haciendo. ¿Cómo se ve el Centro Democrático debatiendo en el Congreso con pues, las curules que a partir del 2018 van a tener las FARC en la Cámara y en el Senado, 5 y 5, más la posibilidad de que ganen estas circunscripciones especiales de paz, que son 16? ¿Ustedes se imaginan ese escenario en caso de que gane sí? A ver, Patricia, yo me imagino un escenario donde triunfe lo que hoy prohíbe la Constitución, y es que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no lleguen al Congreso. Si la FARC va a tener esa representación política, estamos listos para dar el debate de las ideas. Y si las FARC pretende conquistar espacios de poder con una plataforma populista o de lucha arbitraria de clases, de lucha en contra de los fundamentos de un país que necesita emprendimiento, los derrotaremos en las urnas. Pero yo lo que más creo es que Colombia tiene que buscar un espacio donde al Congreso de la República no lleguen quienes han cometido los peores crímenes. ¿Y qué me preocupa de las circunscripciones especiales? Que esas circunscripciones están prácticamente organizadas de tal manera que sean para los propios seleccionados por las FARC. Ojalá que en esas circunscripciones se le diera espacio a los sectores que no tienen representación. A mí me duele ver, por ejemplo, en el Congreso, que hay minorías étnicas que representan millones de colombianos con 2 curules y una minoría armada con 10 curules. De la manera que se le ha dado, me parece que es un poco inconsistente con la representación plural que debería tener un país como Colombia. Y también hay serios cuestionamientos sobre la manera en que el Estado les va a garantizar su financiación como partido político y les va a abrir espacios para que tengan igualdad de condiciones que otros partidos, pero muchos dicen que la competencia será muy desigual porque tienen beneficios que no tienen otros partidos minoritarios. ¿De qué beneficios estamos hablando, senador? Aquí pues se está hablando de darles 31 emisoras. Y obviamente eso implica también modificar algunas de las normas relacionadas con el acceso a los medios de comunicación. ¿Y algún otro partido tiene 31 emisoras en el país? Ciertamente ningún otro partido lo tiene, y adicionalmente pues lo que también hay que evitar es que las FARC vaya a mantener un piecito en la ilegalidad y también tenga mecanismos de financiamiento por debajo de la mesa. Entre otras cosas porque, mire lo curioso, las FARC en el acuerdo de narcotráfico habla de la sustitución voluntaria y de la cesación de la acción penal para los cultivadores. Y qué coincidencia que en los últimos 3 años el país haya pasado de 50.000 hectáreas sembradas de coca a estar otra vez cerca de los 200.000. Entonces, lo que uno no quiere que se repita son partidos que mantienen nexos con la ilegalidad para financiarse. Y me parece que en la manera como están buscando la representación política, las 16 curules son un distorsionante para darles a ellos una participación muchísimo mayor. Yo quisiera ver a unas FARC
que si van a participar en política se hicieran elegir con el voto de los ciudadanos y no solamente con las prebendas, porque ni siquiera necesitan sacar un voto para gozar de esas 10 curules. Sacando un voto les van a dar las mismas 10 curules. Yo creo que eso es agresivo frente a otras formas de representación política, pero se lo digo, si el tema son 10 curules, estamos listos para dar los debates en el Congreso, pero ojalá imperie acá lo que hoy la Constitución prohíbe, y es que los criminales de lesa humanidad sean los que estén ahí sentados. Si gana el no, ya han dicho ellos que no van a negociar, entonces ¿cómo pretenden ustedes detener la guerra y evitar más muertes de colombianos? Brevemente, senador, para terminar. A mí lo que no me gusta es que nos estén asustando de esa manera, porque ¿qué pasa si gana el no? Si gana el no, si gana el no, las 297 páginas no quedan incorporadas en la Constitución y el presidente puede firmar acuerdos, de hecho ya lo firmó. Lo que el presidente tiene que hacer es escuchar a los ciudadanos y permitir que en las instituciones se puedan hacer correctivos, no renegociar, porque esos correctivos permiten darle la solidez en el tiempo que inclusive las FARC desea, porque para las FARC también tiene un costo. Pero mire lo particular. Los cabecillas que han liderado los brazos más radicales de esa organización son los mismos que han dicho que si gana el no, ellos no están dispuestos a volver a la lucha armada. Sí, es cierto también. Senador, gracias por acompañarnos. De verdad que estaremos muy atentos a los resultados de ese plebiscito. Aquí estaremos en cobertura continua para decidir o para, obviamente, informar qué decidieron los colombianos, si aceptan o no el acuerdo de paz negociado con las FARC. Gracias. Gracias. El senador por el Centro Democrático, Iván Duque.